a la provisión de agua potable, ya sea por la empresa ASA o por parte de las cooperativas, y en este sentido, bueno, hicimos hace algunas semanas una audiencia similar, pero en la Cámara de Diputados, para abordar ese tema específico, y nos parece importante poder también darle un espacio donde pudiéramos conocer y también exponer las distintas miradas respecto de la calidad del agua y la perspectiva ambiental que surgen a partir de esta inquietud que los compañeros y compañeras del CERSO nos acercaban. En este sentido, nosotros, como decíamos, el servicio de acceso al agua en la provincia se rige por la ley 11.220, que es una ley de los años 90, que tuvo que ver con el proceso de privatización de la Dirección Provincial de Aguas Sanitarias, pero bueno, que quedó como la normativa, digamos, que regula la actividad de la empresa provincial. Y en este sentido, aparece con mucha fuerza la necesidad, como decíamos, de o bien reformar o construir una nueva ley para poder, bueno, actualizar y poder poner el esquema y el sistema de la provisión de servicios también en sintonía con las transformaciones sociales que nuestra sociedad va viviendo. En este sentido, durante todos estos años, solo se llegó a aprobar en la legislatura de Santa Fe una única ley que reformó parcialmente la ley 11.220, pero bueno, que hubo muchos otros proyectos que fueron presentados y que nunca llegaron tampoco a debatirse, y que nos parece que hay muchas cuestiones que han quedado en el tintero a lo largo de todos estos años. Específicamente con lo que nos convoca en el día de hoy, que tiene que ver con las muestras y análisis que se realizan para garantizar la ausencia, digamos, de sustancias tóxicas en lo que tiene que ver con el agua para consumo domiciliario. Nos parece que es necesario también, evidentemente, una actualización de estos parámetros y estos aspectos que se toman en cuenta a la hora de poder realizar estos análisis, fundamentalmente porque se rigen por lo estipulado en el anexo A de la ley, y son 12 principios activos que deben encontrarse, y de los cuales 7 ya están prohibidos para su uso en actividades agropecuarias al día de hoy, y fundamentalmente los que son de uso más común no están incorporados en esta lista de principios que tiene, bueno, que garantizarse su ausencia, digamos, en el agua para consumo domiciliario. Así que en ese sentido fue la inquietud y la demanda que recibimos por parte de los investigadores del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, y nos pareció muy interesante poder avanzar en una audiencia, en un espacio donde pudiéramos recibir las distintas miradas de los distintos actores involucrados en este proceso. Así que bueno, simplemente para abrir el espacio de conversación, yo voy a ir distribuyendo la palabra a los distintos oradores para que puedan hacer uso de la misma. Nosotros calculamos más o menos que puedan hacer una intervención de más o menos 5 minutos por la cantidad de oradores que tenemos y el tiempo disponible. Así que bueno, les pedimos atenerse, digamos, a esos parámetros. Y después sí les vamos a pedir hacia el final si también quieren enviarnos digamos, por vía mail o de manera escrita, ya sea sus intervenciones o cualquier insumo que consideren fundamental para poder, digamos, enriquecer este trabajo de actualización normativa que queremos llevar adelante. También les vamos a pedir si tienen la amabilidad de poder acercarnos a ese material. Así que sin más, bueno, le vamos a dar la palabra al primer orador, que es el ingeniero agrónomo Mario Monti, del Centro de Estudios Rufinenses Scalabrini Ortiz. No se escucha. Mario, estás muteado. Sí. Estás muteado, Mario. Perdón. Digo, si me permitís, vamos a cambiar el orden de los oradores. Le voy a dejar que hable un poco primero Martín de Stefano, el ingeniero agrónomo, también partícipe del CERSO, después hablo yo y después termina Adriana Benedetto para terminar de mostrarles la posición de nuestra cuando iniciamos toda esta actividad. Dale. Dale, Martín. Bueno, buen día a todos. Muchas gracias, Lucila. Consideramos que es muy importante el espacio, que se debata este tema, que no es muy común que suceda. Voy a hacer una introducción cortita, una reseña sobre quiénes somos, dónde estamos. Nuestro grupo de estudio está en Rufino, que es el sur de la provincia. Lo que trabajamos
son problemáticas locales que consideramos que afectan a la comunidad y el entorno. Como antecedente, nosotros empezamos trabajando el tema de agroquímicos, que había un problema, había un vacío legal en el control del periurbano de Rufino. Esto hace 2 años. Impulsamos una ordenanza que finalmente está vigente hoy y regula de alguna forma las pulverizaciones en el periurbano. Y otro tema que nos preocupaba de nuestra comunidad era el agua. O sea, por algún conocimiento que tenemos de los suelos de la zona nuestra, de la actividad muy intensa de agricultura y de uso de agroquímicos, siempre tuvimos la duda de qué pasa con lo que se aplica, que va a la napa. Acá para los que no saben, acá se utiliza el agua subterránea para provisión de agua potable, de agua de red. Y bueno, teníamos dudas sobre si había contaminación o no, qué tipo de controles se hacían y demás. Bueno, esto empieza a mediados del año pasado, el interés de hacer algún tipo de control, de muestreo, de estudio sobre el agua. Como primera medida nos acercamos al Consejo Deliberante de nuestra ciudad para proponerles que sean ellos quienes encaren el estudio. No recibimos respuesta, se remitieron a análisis de ASA, donde decían que estaba todo bien y que no había presencia de agroquímicos. Entonces decidimos encarar el estudio de forma particular. Se realiza finalmente a fines del año pasado una toma de muestras en la ciudad. Se elige el laboratorio de la Universidad de La Plata como un laboratorio referente a nivel internacional, de prestigio, y se toman muestras en 2 lugares de la ciudad, en un club de la ciudad, que está en un extremo de la ciudad, como para tener 2 puntos de muestreo distintos, y en una escuela primaria. La toma de muestras se realiza según el protocolo de la Universidad de La Plata, con todas las medidas de precaución para evitar cualquier tipo de contaminación o lo que sea. Se toman directamente de salidas de la boca, no de tanque. Se hacen con un escribano público, lo realiza un bromatólogo matriculado el muestreo. Se utilizan envases de primer uso, por duplicado y demás. Y es que eso pasa a fines del año pasado, se envían las muestras al laboratorio de la Universidad de La Plata. Bueno, de ahí en más le dejo la palabra a Mario, colega, compañero del grupo, para que cuente un poco qué pasa a partir de que recibimos los resultados de las muestras que se tomaron. Bueno, antes de contarles, quiero agradecerte, Lucila, el espacio que abriste y el debate que se genera a partir de esto, porque no son muchas las personas que se comprometen con el tema, más allá de que se habla, pero no se lo toma con la seriedad que corresponde, y creo que este es el camino, donde podamos hacer un debate y un análisis público y en forma conjunta para alcanzar las mejores soluciones a un problema que entendemos que lo que estamos planteando nosotros no es un problema generalizado en la provincia, es decir, es un problema bastante localizado, pero una ley provincial debería contemplar los diferentes aspectos que tenemos en la provincia y las distintas problemáticas que trae la provisión de agua potable. Esta es una de las partes de los problemas. Bueno, nosotros recibimos los análisis y encontraron que el doctor Marino nos informa. Quiero decir que la toma de muestras, tanto la toma de muestras como el envío, se hizo de acuerdo a los estándares que el CIMA propone y nos estableció para hacer esa entrega de muestras, y fue convalidado a través de un escribano público local y de un bromatólogo que fue el que se encargó de tomar la muestra. Es decir, para darle certidumbre a que el acto de toma de muestra se hacía de acuerdo a los estándares que el laboratorio nos exigía. Cuando nos entregan los resultados,
aparece la presencia de 5 principios activos de pesticidas, de agroquímicos. Digo pesticidas porque es la terminología que se utiliza en aguas. De 5 pesticidas que, si bien de acuerdo a los estándares europeos estaban por debajo de los límites permitidos, es decir, eso no hacía que el agua no fuese potable de acuerdo a los estándares europeos o al código alimentario, sí marcaba la presencia. Entonces nosotros empezamos a analizar esta cuestión de ver qué es lo que aparecía en los análisis entregados por el CIMA y qué era lo que se buscaba en los análisis que hacía el ENRES o los análisis que hacía ASA. En esa comparación se desprende rápidamente y muy fácilmente en donde vemos que ENRES busca 12 principios activos solamente, de los cuales 7 están prohibidos su uso. Como para decir algo, 5 de ellos están prohibidos desde antes del año 2000. Uno solo de ellos estaba prohibido, otro fue en el año 2000 y otro prohibido, el último que se prohibió su uso fue en endosulfán, que fue en el 2011. O sea que ya no se usan más esos productos. Y la última rectificatoria que tiene por resolución ENRES para buscar nuevos principios activos fue en el 2005, y de ahí no hubo ninguna otra actualización. Entonces, cuando nos decían libre de pesticidas en los análisis, nos estaban diciendo libre de pesticidas de los pesticidas que busca el ENRES, o ASA, no de la existencia de los pesticidas de los que se usan actualmente. Entonces ahí vimos que había una cuestión de que no se estaba actualizado, en principio, y que era necesario generar una actualización en el listado de pesticidas que se buscaba. Esa fue una cuestión que lo fuimos hablando, incluso lo hablamos con la gente del ENRES, con la gente del laboratorio del ENRES, e intentamos que generar un acercamiento entre el Colegio de Ingenieros, colegio que nos representa profesionalmente a los colegas que estamos trabajando dentro del CERSO, tanto con el Colegio de Ingenieros de Rosario como con el Colegio de Ingenieros de Venado Tuerto, para que le actualicen la nómina de principios activos que se están utilizando para que busquen esos principios activos. La segunda cuestión que vimos, que también nos preocupó, no voy a seguir avanzando sobre eso, porque ya está claro el planteo. La otra cuestión que nos preocupó es que nosotros estamos tomando agua subterránea, los pozos de extracción no están siendo protegidos, las áreas de los pozos de extracción de agua no están siendo protegidos por las ordenanzas de agroquímicos ni por la ley de agroquímicos de la provincia. O sea, están muy propensas a ser contaminadas por las pulverizaciones en los campos que se trabajan vecinos. Generalmente los pozos de extracción están en zonas donde se hace agricultura, ¿no? Porque se buscan los suelos más arenosos, donde haya más profundidad, donde no haya salinidad superficial, porque eso contaminaría la superficie. O sea, son suelos netamente agrícolas, y la agricultura avanza hacia la boca de pozo lo más que se puede. Entonces, creemos que la ley debería contemplar este tipo de cosas y proteger esas bocas de pozo también en esta cuestión de la ley de agroquímicos. Y entendemos que hay estas cuestiones que son necesarias ir analizando y discutiendo, e inclusive también hemos intentado ponernos en contacto con el grupo de entidades y organizaciones que están vinculadas en una especie de comisión de asesoramiento del usuario
dentro de lo que es de la red, que estaban publicadas en la página web, y nos hemos tratado de poner en contacto con estas instituciones, y la verdad que ninguna de las instituciones nos respondió. Es como que hay inactividad en esa cuestión de contralor o participación ciudadana a través de esas instituciones. Entonces creemos que es importante activar eso y nutrirla con un fundamento científico mayor, con una participación de las universidades, de los colegios, profesionales que están trabajando en estos temas, y esto debería ser avalado legalmente, digamos, por ley. Otra cuestión que encontramos es la dificultad que teníamos en la información pública. Veíamos un proceso demasiado moroso, pedíamos la información y no nos llegaba. Y está bien que hubo, en estos últimos tiempos, hubo una etapa de problemática por el tema de la pandemia, por el tema que fue dificultando una serie de cuestiones que no podrían verse dificultadas cuando se trata de la defensa de la salud pública. Si la pandemia era un problema de salud pública, el control del agua potable, la provisión de agua potable debería ser un tema fundamental y no debería haberse visto afectada. Pero bueno, supongamos que sí, que haya habido problemas, pero había morosidad en esa entrega de información. Entonces, si la información pública debe estar disponible, debería estar más disponible aprovechando los servicios web que están. Inclusive hasta desconocemos dónde están por ahí los pozos, deberían mostrarse dónde están los pozos, como para tener más control y seguridad de eso, de que no sean afectados. Con toda esta información fuimos haciendo reuniones con distintas personas, tratando de sensibilizar y mostrar cuáles son los problemas que hay, y que básicamente hay en este caso concreto de pesticidas, lo que se requiere es una actualización en la nómina de pesticidas que se busca y un estudio más frecuente para conocer cuáles son las oscilaciones anuales que pueden tener, sean estacionales porque son de aplicación, y mantener un sistema mucho más ágil de actualización de la nómina de agroquímicos, dado que hay una permanente actualización e introducción de nuevas moléculas en la actividad agropecuaria que no están siendo contempladas por quienes deberían estar controlando este tipo de cuestiones. Por último, lo que quiero decirles es que a veces nos quedamos tranquilos cuando nos dicen el agua es potable. Y la verdad que no es para quedarse tan tranquilo, y es también una cuestión bastante discutible, porque el concepto de agua potable es un concepto relativo, porque se obtiene a través de la comparación con un estándar. Y puede ser potable con respecto a un estándar y puede ser no potable con respecto a otro estándar. Y nosotros estamos hablando de agua potable de acuerdo a lo que plantea el Códex Alimentario, de acuerdo a lo que plantea este Código Alimentario argentino se basa en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, pero es un estándar diferente al que usa, por ejemplo, el europeo, que es mucho más exigente. Entonces, podemos aceptar que el Código Alimentario nos indique ese estándar, pero también podemos decir, podemos aspirar a ser más exigentes y tender hacia un estándar un poco más exigente. Porque como sucede con otras cuestiones, para lo que nosotros es potable, para otros que tienen mayor calidad de vida no lo es. Entonces, bueno, será cuestión de ir ajustando también eso. Así que, bueno, este es un poco el planteo. Adriana.
Hola, buenos días a todos. Mi nombre es Adriana Benedetto y soy también integrante del grupo CERSO de Rufino. Y bueno, acá un poco junto con los compañeros, a partir de la inquietud de los ingenieros agrónomos con respecto de la contaminación del agua que nosotros estamos siendo provistos acá en la ciudad de Rufino, nos pusimos un poco a ver cuál era el marco legal que regula la prestación del servicio sanitario. Como decía Lucila, todo parte de la ley 11220. Esta ley es una ley del año 1994, o sea que estamos ante una ley que ya tiene 28 años de antigüedad, que tiene dos partes. Una de las partes es referida a la privatización del servicio de obras sanitarias, que hasta ese momento formaba parte de lo que era la DIPOS, que era la Dirección Provincial de Obras Sanitarias. Bueno, en el marco quizás de las privatizaciones de la década del 90, la provincia de Santa Fe también privatiza la prestación del servicio y establece, toda una serie de normas relativas a la privatización, pero también hace la ley, establece la creación de lo que es el ente regulador del servicio de la prestación del agua potable, más también los derechos y las obligaciones que tienen tanto el concesionario como los usuarios. En el marco de esa ley, que como dije ya tiene 28 años, nosotros encontramos que había un anexo, que es el anexo A de esa ley, donde se establecen cuáles son, en el ítem D, las sustancias tóxicas, orgánicas y los plaguicidas que debían ser analizados en aquel momento. De esas sustancias, como bien dijeron tanto el ingeniero Monti como el ingeniero Di Stefano, ya la mayoría se encuentran en desuso, no son de aplicación actual porque las técnicas culturales van avanzando permanentemente, hay sustancias que se aplican nuevas, otras que caen en desuso y ya no se aplican más. Desde el dictado de la ley 11220 en el año 1994, hubo solamente 2 actualizaciones con relación a las sustancias que se deben analizar. O sea que en 28 años 2 actualizaciones. Esas 2 actualizaciones se hicieron por iniciativa del ente regulador. Una fue en el año 2005, que es la resolución 779, o sea que es una resolución que ya tiene 17 años de antigüedad, y en esa resolución se le ordena en aquel momento al concesionario, que era una empresa privada, que era Aguas Provinciales de Santa Fe, sociedad anónima, que era una empresa que estaba integrada por capitales privados, no sé si ustedes recuerdan, era la Lyonnaise d'Eau, que era una empresa de capitales franceses. En ese momento se le ordena la incorporación en los análisis de las aguas superficiales y de las aguas profundas, la determinación de sustancias que son la atracina, los glifosatos y el endosulfán. Muy bien, eso es en el año 2005, resolución 779, 17 años atrás. Y en el año 2011, es decir, hace 11 años atrás, se dicta también por el ente regulador una nueva resolución, que es la resolución 325. Esa resolución, además de establecer la periodicidad que deben tener los controles, ya sea por parte de los prestatarios como por parte del ente regulador, nos dice que cuando el prestador sospeche la presencia de sustancias extrañas al agua contempladas en el anexo A de la ley 11220 o por indicación de la Gerencia de Control de Calidad del ENRES, deberá incluir las siguientes determinaciones. Y ahí se agrega glifosato, atracina, endosulfán, 2.4D y cualquier otro que se esté aplicando regionalmente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que en 28 años del dictado de la ley solamente hubo 2 actualizaciones. Y esas 2 actualizaciones se hicieron en el marco de las facultades que tiene el ente regulador. Ahora bien, a nosotros nos parece, después de haber analizado un poquito la ley y las normas, que debería ser la propia ley la que establezca un sistema o un mecanismo de actualización de los análisis y de la investigación de las sustancias que pueda tener el agua que nosotros consumimos, que se haga de manera automática, o ya sea cada 3 años o cada 5 años, con una consulta previa a los colegios de ciencias agronómicas que nos puedan decir cuáles son
las sustancias que se van aplicando, porque la tecnología va cambiando permanentemente y permanentemente se aplican diferentes sustancias. Entonces, no dejarlo librado solamente a una facultad del ente o a una sospecha que pueda tener el prestatario, sino que sea la propia ley la que lo establezca. Y aprovechar también, porque entendemos de que si bien hay normas que establecen estándares mínimos, como puede ser el Código Alimentario, que dicho sea de paso también es una ley de 1969, o la Organización Mundial de la Salud, o las normas de la Unión Europea, nos parece que la provincia nuestra, en cumplimiento de lo que dice la ley, porque la ley establece la obligación de velar por la calidad del agua, por el medio ambiente, por los recursos naturales, aprovechar para establecer quizá un estándar que sea un poco más estricto y que tenga en cuenta también que nuestra provincia está enclavada en una zona de producción agrícola fundamental de nuestro país y que por esa circunstancia quizá pueda estar sometida a ciertas cuestiones tecnológicas que en otros lugares no están y que no nos atan a nosotros, entendemos que no nos atan ese tipo de estándares, porque en este tema, en nuestro sistema federal, la provincia puede tener una norma que sea más estricta, más de avanzada, más de vanguardia, porque en definitiva lo que acá está en juego, más allá de todas las palabras que podemos ver, de las sustancias y demás, lo que está en juego, como dijo el ingeniero Monti, es la salud pública, es la salud de la población, justamente en un elemento tan esencial como es el agua, que a su vez es un servicio público. Entonces, entendemos que para poder avanzar es necesario, o bien como dijo la diputada, una reforma de la ley 11220, o bien quizás una nueva ley, pero que tenga en cuenta que sea una normativa expresa, donde se establezca la periodicidad de las actualizaciones, cómo se tienen que hacer esas actualizaciones, donde se establezca también, se concrete el derecho a la información, porque el derecho a la información hoy por hoy es indiscutible, tiene regambre constitucional, pero lo cierto es que cuando nosotros tratamos de consultar cuáles son los análisis que se realizan, cuáles son los valores que se publican, no encontramos absolutamente ninguna información y tenemos que ir y pedirla estrictamente o expresamente, ya sea al ente o a la empresa. Entonces también sería importante que la ley estableciera de manera más concreta cuáles tendrían que ser esas obligaciones. Fundamentalmente para, como dije, avanzar, mejorar la provisión del servicio y tener en cuenta cuáles son las características de nuestra provincia. Y sobre todo la nuestra, nosotros hablamos por la nuestra, obviamente, porque es donde vivimos, donde nos desarrollamos, pero entendemos que toda la provincia es una provincia que pueda estar sometida a este tipo de tecnologías y por tanto hay que prestar atención. Sobre todo aquellas localidades o ciudades que estamos tomando agua que proviene de las aguas subterráneas, a diferencia de Rosario o de otras ciudades que pueden tomar agua del río. Nosotros tomamos agua de las aguas subterráneas, de los pozos, y eso es lo que nosotros entendemos que debe tener un mayor control, una mayor vigilancia y quizás estándares un poco más nuevos, más actualizados, que puedan ayudar a que el recurso sea de la mejor calidad posible. Entendemos que la ley lo dice, pero nos parece que en 28 años lograr solamente 2 actualizaciones resulta insuficiente. De ahí viene nuestra inquietud y de ahí fue nuestra conexión con la diputada, que sabíamos que estaba tratando estos temas, para aprovechar quizás la instancia para poder debatir esta cuestión. Gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Aníbal Facendini, director de la Cátedra del Agua de la UNR, que además es doctor en Ciencias Jurídicas y Sociales y magíster en Ambiente y Desarrollo Sustentable. Está silenciado, doctor. Bueno, muchas gracias a la diputada Lucila de Ponti, que ha tenido esta gran inquietud, aparte la audiencia que hubo en la Cámara de Diputados de la provincia días anteriores, así que le agradecemos mucho a la diputada Lucila de Ponti esta invitación, y bueno, y le agradecemos estar y compartir este espacio con ustedes.
Nosotros somos de la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y del Centro Interdisciplinario del Agua de la UNR, y venimos trabajando en la problemática del agua hace muchos años, con anterioridad con las organizaciones populares en la provincia, la Asamblea por los Derechos Sociales, estamos hablando hace mucho tiempo atrás, 1994, 1995, también con la Asamblea Provincial del Derecho al Agua, que era un conjunto de organizaciones ambientales con mucho trabajo de territorio sobre la problemática del agua. Estamos hablando años 2000, 2001 y 2002. En ese sentido es que venimos trabajando hace muchísimo tiempo con este derecho humano y bien público esencial de la definición jurídica, y también desde el lugar sociológico, politológico, y desde ya desde el punto de vista del ambientalismo. Pido disculpas si después me tengo que retirar, no me quiero olvidar de eso, porque tengo que ir a una evaluación oral sobre una tesis del agua doctoral, porque después me tengo que retirar. Lo que quería comentarles, compartir con ustedes, es lo siguiente. Nosotros en 1994, estamos hablando de diciembre de 94, cuando entra en vigencia la ley 11.220, la cuestionamos en la legislatura provincial, presentamos, fuimos y planteamos nuestras discrepancias con la ley, que era inconstitucional. Está en los archivos históricos de la Cámara de Diputados de la provincia, y así consta en acta. Luego en 1995 hicimos una acción de amparo, estamos hablando de abril de 1995, plena privatización, plena vigencia de la ley 11.220, donde cuestionamos 3 cuestiones que seguimos planteándola, y hemos agregado mucho más a partir de la investigación técnica, a partir de la investigación científica, multidisciplinaria, que es lo que caracteriza a la Cátedra del Agua de la Universidad Nacional de Rosario y al Centro Interdisciplinario del Agua, de la UNR. Estas cuestiones que planteamos allá el 28 de abril de 1995 y con anterioridad en la Cámara de Diputados de la provincia, antes de su sanción, fueron las siguientes. Primero, la ley 11.220 es inconstitucional. ¿Por qué? Primero, porque no respetó la cuestión histórica de muchos municipios que tenían la potestad originaria, y ahora le explico rápidamente, la potestad originaria sobre los servicios sanitarios. Rosario, por ejemplo, hasta el año 1949 tenía la potestad jurisdiccional sobre los servicios de agua potable y saneamiento, hasta 1949, donde pasa al Estado federal. Luego el Estado federal, por el decreto 8711, bajo la dictadura cívico-militar, pasa, como sabemos, al proceso de provincialización. Antes estaba en manos del Estado nacional, como dije antes. En 1980 se provincializa, y luego en 1994 entra en un profundo proceso de privatización, que ya le expliqué y compartimos que nos opusimos. Y la otra cuestión que nosotros planteamos es que la ley 11.220 es inconstitucional porque el agua y el saneamiento, luego las distintas normativas jurídicas a nivel nacional lo van a constatar, es un derecho humano esencial, es un bien público, y la ley permite el corte de agua, es volver a la prisión por deuda, por decirlo de alguna manera. El que debía no lo hace ahora el Estado provincial por una decisión política. Yo estoy hablando de la ley en sí, lo que establece el texto, haciendo un análisis exegético. La ley permite el corte de agua cuando hay fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hay fallo de distintos tribunales que establece que es un derecho humano esencial el acceso al agua y al saneamiento. Nos cuestionamos la ley 11.220 con el informe allá 1994, 1995, tanto del CONICET, tanto de la Comisión Europea de Salud,
que permitía la existencia permisiva y tolerable de pesticida o pesticida, maratión, palatión en ese momento. El informe Storti nos va a plantear, la negativa de eso. La Cátedra del Agua ha hecho trabajo de terreno y territorio, hemos hecho análisis de agua en Rufino, San Lorenzo, Trébol, es decir, en distintas localidades con muchísimo trabajo, tanto científico, tanto de terreno, en esta temática que tanto nos preocupa y nos apasiona. Lo otro que nosotros cuestionamos e impugnamos de la ley 11.220, más que impugnar, cuestionamos, es que jamás hizo ni se realizó el órgano de protección ambiental y de recursos naturales que estaba establecido en la ley. Estamos hablando de una ley de diciembre de 1994 con algunas modificaciones. Por eso nosotros planteamos, y ante esta gran oportunidad que nos da la diputada Lucila de Ponti, es una nueva ley. Porque esta ley fue hecha para un proceso de privatización, que obviamente nosotros nos opusimos porque creemos que el agua tiene que estar en gestión pública, porque el agua en manos del mercado se seca, porque la lógica del mercado, como todos sabemos, es la búsqueda de ganancia, y que no está mal, ni tampoco está bien o está mal, no entro a juzgar eso. Lo que sí digo es que el agua, que es un bien común, es un derecho humano, tiene que acceder todo el mundo. Y la otra cuestión que planteamos en la nueva ley, aparte de que se establezca el derecho humano al agua de saneamiento, tomando también la ley de aguas, es que para mejorar hay que autonomizar el agua. Por eso nosotros solicitamos que la nueva ley 11.220 se conecte y se concatene con el proyecto que establece el Estado provincial, el gobierno de la provincia de Santa Fe, Perotti, que está planteando el tema de las facultades autonómicas para ciudades para ciudades, por municipalidades y comunes, como establece la normativa actual, municipalidades y comunas, que se concatene. Es decir, Rosario, como muchas otras localidades, y las más de 100 cooperativas que hay en la provincia de Santa Fe para dedicarse a la potabilización del agua, lógicamente, aparte de ASA, que es la insignia madre en la potabilización del agua, es necesario recuperar, bajo esa concatenación que solicitamos, con ese proyecto que establece Perotti, es la cuestión de ver de ese proceso de autonomizar para mejorar el acceso al agua y a los servicios de saneamiento, porque el Estado provincial seguiría teniendo una articulación muy importante, pero muchos de los problemas, que sería largo de contar, que nosotros hemos investigado, estudiado, en algunos casos resueltos, como los casos sociales del agua, que fue decretado por el gobierno de Obey a petición nuestra, porque la gente que no tenía dinero se le cortaba el agua bajo los franceses, es decir, era prisión por deuda o era sed por deuda. Y logramos que el gobierno provincial, en 1997, estableciera el caso social del agua. No obstante, creemos que la nueva ley tiene que tener, desde el ambientalismo inclusivo, donde científicamente brevamos nosotros, que abarcamos multidisciplinariamente, creemos que la nueva ley tiene que tener un faro que es la justicia social y ambiental. Nuestras investigaciones científicas nos demuestran que el agua no es que no le llega a todos, el agua no le llega a los pobres y a las y los pobres. Por eso nosotros distinguimos en este análisis técnico que hemos realizado la pobreza de agua y la indigencia de agua. Actualmente en la provincia de Santa Fe más de 300.000 personas no acceden al agua potable en forma integral, 365 días, 24 horas agua, tomando un parámetro exigente de la OMS, porque obviamente a más bajo el nivel de exigencia, los estados, pasa en Colombia, nosotros hemos investigado en varios lugares de América Latina, Colombia, Brasil, Panamá, México, a mayor niveles de exigencia se descubre más la realidad. A menores niveles de exigencia, tanto químicamente, tanto socialmente, entonces cuando es más exigente se descubre más la realidad, y cuando es menos exigente, a donde los estados pueden decir que la cobertura es de casi del 100%,
se oculta la realidad. Actualmente, en la provincia de Santa Fe, por problema histórico de muchas gestiones, hay que decirlo muy claramente, de muchas gestiones, hay cerca, gestiones del Estado provincial me refiero, y también de algunas localidades, hay cerca de esa cantidad de personas que no acceden integralmente al agua. En Rosario hay cerca de 120.000 personas. Si decimos 300.000 personas, estamos diciendo casi, y me quedo corto, casi la mitad de la población de Paraná, o casi toda la población de Paraná que no tiene acceso al agua potable. Nosotros dividimos entre pobreza de agua e indigencia de agua. Pobreza de agua de 50 a 100 litros por día persona, y 50 litros a cero sería indigencia de agua. Imagínense que para bañarse cada uno de nosotros en 10 minutos aproximadamente consumimos 80 litros día persona si nos bañamos una sola vez. Y hay personas, nuestros semejantes, que no acceden a esta cantidad de agua, sino que menos. Nuestra categorización de pobreza e indigencia de agua apuntala a la cuestión fundamental de la justicia social y ambiental. Pensar que el agua no le llega a todos por una cuestión física en el mundo, por una cuestión, climatológica, aproximadamente a 200 millones de personas. Y a 1.900 millones de personas no les llega por una cuestión de falta de equidad social y ambiental. Un ejemplo, usted puede estar en el norte de Brasil y si estás en un hotel de 5 estrellas, podés consumir 1.000 litros de agua persona, pero si estás en una zona, en esa misma zona, pero por eso decimos, donde no hay agua para el pueblo, para la ciudadanía, hay pobreza. Pero a un obrero o una persona de los sectores populares no puede acceder al agua. Es más, se la puede ver, de acuerdo a nuestras investigaciones, lavando la ropa en lagos y lagunas que tienen cerca de su casa. Entonces tenemos que tener criterios muy claros, directrices muy claras, no solamente de la ciencia jurídica que sirve para la otra ciencia, porque acá tenemos que comunicarnos todos y todas, la disciplina, es tener un criterio de justicia social y ambiental que carece absolutamente de la ley 11.220. Y después la otra cuestión, hay que alejarse del criterio recaudacionista que tiene el Estado. Imagínense, el decreto 8711 dice claramente cuando se provincializa del Estado Nacional, se provincializa a lo que sería luego la DIPOS en la provincia de Santa Fe, pero ese decreto fue para todos, para toda la Argentina, después fue parcializado. Establece claramente que no extienda, dice así, que no extienda la potabilización del agua a sectores que económicamente no puedan abonar o no puedan afrontar el problema del agua. Entonces nos encontramos muy claramente que el criterio es recaudacionista de la ley 11.220. Es decir, el que no tiene para abonar, no solamente la ley actualmente permite el corte de agua, sino también que no pueda acceder. Por eso decimos que tenemos que tener un criterio de justicia social y ambiental, un criterio del derecho humano esencial, y que el agua no es una mercancía. Puede ser una mercancía comprar un artículo comestible, o puede ser una mercancía comprar una camisa, pero no el agua. El agua en manos del mercado se seca y deja un montón de gente, como los 7 millones de las personas argentinas que no acceden al agua potable. La otra cuestión que nosotros sostenemos, aparte de autonomizar y articular con el Estado provincial, son estas directrices que ya he mencionado, del derecho humano esencial, y también fundamentalmente hay una cuestión que el Consejo Consultivo del ERRES lo demarca, que necesitamos pegar un salto cualitativo como el proyecto que planteaba originariamente la Presidenta de la Nación, otrora, cuando envió el Código Civil y el famoso artículo 141, donde se opusieron mucha gente y quitó el criterio que el agua es un derecho humano esencial. Entonces, cuando nosotros decimos esto, la participación ciudadana tenemos que agregarle que sea activa. ¿Qué significa activa? Que tenga incidencia en política pública, y los trabajadores del rubro también, no solamente que sea en el final de una resolución de políticas públicas con respecto al agua y al saneamiento, sino que estén en el proceso de
la incidencia de estos sectores, tanto los trabajadores del rubro, sería de obra sanitaria, del sindicato de sanitarios de la provincia de Santa Fe, como también de la participación ciudadana. ¿Y qué pasa con la participación de los ciudadanos en los directorios? Hay estados y naciones que tienen participación los usuarios. Entonces, nosotros concretamente planteamos que esta ley hay que derogarla, tiene que ser nueva la ley, tiene que haber nuevos criterios modernos, actuales, no solamente la actualización, importantísimo de ya, de los químicos permisivos en grado intolerable porque están prohibidos en algunos casos, estoy hablando en la Comisión Europea como también en los organismos estadounidenses. Y tenemos que lograr el criterio de derecho humano esencial como que explícitamente está, que tome los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y la otra cuestión que es fundamental, romper con el criterio recaudacionista que tienen todos los estados, no solamente el argentino, todos los estados. Romper con eso, si lo podemos ver, es coherente de plantear que es un derecho humano, que es necesario la autonomía para articular con el Estado provincial y que es fundamental plantear la participación activa ciudadana en los consejos consultivos. Si no, lo que sucede es que hay catarsis y después la gente no participa, hay un proceso de desgaste muy grande, necesitamos participación activa. Y la otra es la participación de las y los ciudadanos, como decíamos antes, en los procesos decisorios, no al final, sino en el proceso consultativo, donde estén los trabajadores del gremio sanitario y que esté la ciudadanía respectiva. Y por último, es fundamental, coherente con esto que estamos planteando, es que no puede haber factura para el agua como no lo hay para la educación pública ni para la salud pública. Esto significa que el costo, que hay un costo seguro, tanto en la potabilización como en el proceso de saneamiento, hay un costo y hay que hacer esas cosas, la inversión operativa, expansión, coherente, si ustedes lo ven, con todo lo que estamos planteando, es que tiene que pasar directamente al proceso tributario o presupuestario del Estado provincial. Es decir, hay que jerarquizar el problema del agua. Tenemos que preguntarnos por qué no está jerarquizado la problemática del agua, por qué no está jerarquizado las y los trabajadores sanitarios, por qué no está jerarquizado los usuarios del agua. Jerarquizarlo significa todos estos elementos que estamos planteando: autonomía, derecho humano, que el Estado sea un Estado social de bienestar, que, por ejemplo, la salud, como es el agua, tenga más injerencia a los médicos, las facultades de medicina. Es decir, tenemos que lograr un gran avance de cultura ambiental y para ello es necesario, sin lugar a dudas, una nueva ley. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Le damos la palabra ahora al ingeniero Leonel Marmiroli, que es director del ENRES. Hola, buen día. ¿Me escuchan bien? Bueno, buen día para todos y todas. Antes de empezar, saludo y felicito a la diputada Lucía de Ponti por toda la actividad de la audiencia pública en la urbanización de los barrios populares, y esta me parece que debatir sobre el marco regulatorio, sobre la reforma de la ley 11220 y sobre todos los temas que hacen al sanitarismo es sumamente importante, y me parece que pone en boga el tema, un tema que no es tan considerado y que a veces no toma tanta relevancia pública, así que saludo a las iniciativas. Bueno, a ver, obviamente que por ahí el temario de la audiencia era más orientado al tema de los plaguicidas, de los agroquímicos. Obviamente que la ley tiene una desactualización importante, obviamente está muy desactualizada, es del año 1994, cuando fue sancionada. Como decía Aníbal, en la ley no se encuentra ni la declaración del agua y el sanitarismo como derecho humano, que fue
posterior en el 2010 a través de la ONU. Bueno, yo voy a hacer un poco un panorama un poco más centrado en lo que nosotros proponemos como ente de lo que es la reforma del anexo A de la ley, que es la calidad del agua. Obviamente que la ley, como decía, tiene un montón de cuestiones a reformar o a crear una ley nueva. Es una ley que casi el 60-65% de sus artículos están orientados hacia una empresa privada que ya no existe más, o a controlar una empresa privada que ya no existe más. Entonces, bueno, y que no tiene en cuenta un montón de actores que han ido surgiendo. Yo hacía una revisión cuando se sancionó la ley en la provincia, fuera del área servida por ASA, había nada más que 30 localidades que tenían el servicio de cloaca. Bueno, hoy estamos un poco arriba de los 100. Hoy nosotros tenemos relevado alrededor de 540 otros prestadores entre el servicio de agua y de cloaca, fuera de las 15 ciudades donde presta el servicio ASA, así que me parece que es una realidad totalmente distinta, donde, bueno, más allá que el servicio sanitario ha ido creciendo, sobre todo en el resto de la zona que no está prestada por ASA, también obviamente que está teniendo unas problemáticas importantes que hay que tener en cuenta, que bueno, nosotros hemos planteado en la audiencia pública de la urbanización de los barrios populares, y también creo que tendrían que estar plasmadas a la hora de reformar esta ley o de crear esta nueva ley. Bueno, centrándonos un poco en lo que es la propuesta que nosotros tenemos del anexo A, bueno, nosotros obviamente que lo que decía la doctora que habló respecto del estudio jurídico ahí del agente Rufino, nosotros, más allá del tema de plaguicidas, a partir del año 1995 el ente ha producido con la facultad que le da la ley de poder de control y de regulación, ha ido dictando numerosa cantidad de resoluciones bueno, un poco para controlar y regular y para sumar nuevos parámetros de control, para modificar algunos valores, que bueno, que obviamente no están plasmados en la ley, que están subidas en nuestra página de internet y que nosotros lo hacemos cumplir a los distintos prestadores, así que sería bueno que todos esos parámetros puedan tener fuerza de ley. Hay regulación y modificaciones nuevas respecto a la calidad microbiológica, respecto a la calidad físico-química. Por dar un ejemplo, el tema del arsénico, el anexo A de la ley 11220, cuando es un tema que está sumamente probado y hay innumerable cantidad de estudios de lo que produce el consumo de agua con arsénico en la salud. La ley 11220 en su anexo A fija un límite de 100 microgramos por litro. Bueno, ya está altamente probado que es una cantidad muy superior a la que puede soportar el cuerpo humano para que no tener después futuras enfermedades, por dar un ejemplo. También nosotros proponemos nuevas modificaciones en todo lo que es los productos que se utilizan para el proceso de potabilización del agua, principalmente el cloro, que genera productos secundarios que después quedan en el agua y bueno, que están empezando a aflorar estudios de los problemas que generan en la salud, como ser los cloritos, los cloratos. Bueno, ya la ley fija el tema de los trialurometanos, pero bueno, es un tema que ahora está empezando también a estar en boga. Respecto de los plaguicidas, obviamente que, como decía los ingenieros agrónomos que originalmente tomaron la palabra, originalmente la ley 11220 contiene plaguicidas que un poco se han dejado de actualizar. Nosotros a través del ente hemos producido la resolución 779, que sumaba el tema de la atracina, del glifosato
y el endosulfán a la detección, tanto en el principal prestador como es ASA, como en el resto de los prestadores, a través del tema del ordenamiento de toma de muestra. Nosotros hemos hecho un trabajo a partir de los propios técnicos del ente, también hemos hecho alguna que otra consulta y también trabajado en conjunto con el área de calidad de ASA, donde tenemos una propuesta respecto a esto, que bueno, la ponemos a disposición de la comisión de la Cámara de Diputados y a discutirla y a explicarla con lo que sea necesario, donde bueno, a través del Código Alimentario Argentino, de la OMS, de un estudio que hemos hecho de la norma europea, de las normas EPA y de las normas uruguayas también, de sumar nuevos plaguicidas. Ya digo, también hemos hecho algún otro contacto, sobre todo con el Colegio de Agrónomos de Rosario, donde bueno, nosotros tenemos una provincia por los diferentes tipos de cultivos que hay a lo largo y a lo ancho de la provincia, y con las diferentes recetas que se usan para los pesticidas y para los agroquímicos a lo largo y a lo ancho de la provincia, a veces es complejo sintetizar en una propuesta para tratar de abarcar a todos, pero bueno, hemos construido esta propuesta de reforma al anexo que está a disposición para explicarla, para discutirla y para aclararla y para que si nos estamos olvidando de algo, si falta algo, que lo podamos sumar y que lo podamos plasmar en la ley. Respecto a también lo que se habló, obviamente centrando un poco en lo que es el agua subterránea, o en las localidades que toman agua subterránea, que nosotros tenemos relevado que son alrededor de 371 más o menos aproximadamente en la provincia. Sí es cierto que nosotros vemos la problemática del tema de los pozos, que muchas baterías de pozos se encuentran en zonas muy cercanas donde se siembra, donde se trabaja con plaguicidas. Hay una muy buena resolución que es de hace un tiempo, que tendría que ponerse un poco más de control y de fuerza a la hora de controlarla, que es cuando existía el Ministerio de Recursos Hídricos, allá por el año 2007, que editó una resolución respecto al control y a la protección de los recursos hídricos, y hace un muy buen detalle de cómo tiene que construirse un pozo para toma de agua subterránea, principalmente en la parte de la terminación, que por ahí que nosotros notamos que es por ahí la deficiencia, la mayor deficiencia que tienen los pozos de agua subterránea en esta terminación, que pide un cuadrado de hormigón de 1 metro por 30 centímetros con una tapa, con que parezca algo bien simple, ayuda mucho a que todo lo que viene del campo, en las situaciones donde los pozos se encuentran cerca de las áreas sembradas, no termine dentro del pozo, y eso después no se traslade cuando se toma, que las bombas toman el agua de ese pozo. Sí, me parece que es necesario agregar a la norma la protección en las áreas donde se encuentran estos pozos donde se toma el agua subterránea. Ya digo, nosotros tenemos relevado 371 localidades que toman el servicio a través de perforaciones subterráneas, y que proteger esas áreas, muchas están protegidas, no vamos a decir que todas están desprotegidas, pero hay algunas que están en cercanía de campo, donde seguramente en estos pozos ingresan plaguicidas, ingresan agroquímicos que después afectan la calidad del agua. Acá se habló un poco de la información pública en base a algún intercambio que hubo. Nosotros como ente siempre estamos a disposición de tratar de hablar con las organizaciones, con los usuarios que nos requieren. Obviamente tenemos subida parte de nuestra información, la información pública, el análisis que realizamos en nuestra página. Por una cuestión de tamaño, se nos es imposible subir todos
los análisis que realizamos, los controles que realizamos, porque, bueno, obviamente tenemos las 15 localidades de ASA, tenemos alrededor de 340 prestadores, a los que nosotros, según la población, que, bueno, lo regula un poco la resolución 325, y según el tipo de servicio, tenemos una frecuencia para realizar los análisis y también obligamos a que ellos periódicamente realicen, bueno, en laboratorio certificado lo que se llama los autocontroles, que también es información que recibe, procesa y analiza diariamente el ente. Así que, bueno, si hubo algún problema a la hora de transmitir alguna información, es producto de eso, es producto que tenemos una enorme cantidad de prestadores y que a veces no nos es posible subir o volcar toda esta información en la página para que los usuarios de toda la provincia lo puedan ver. Sí construimos un mapa interactivo, que los invito a visitarlo en nuestra página, donde un poco describe la calidad o la infraestructura del servicio en cada una de las localidades que tienen el servicio tanto de agua como de cloaca. Bueno, un poco para terminar, vuelvo a decir eso, que nosotros, esta propuesta que hemos armado, principalmente, bueno, hemos armado una propuesta integral también del anexo B, referida al tema de los líquidos cloacales. La vamos a enviar tanto a la comisión como nuestra propuesta de reforma de la ley 11.220. Tanto la hemos presentado también en la comisión que se está creando en el marco del Poder Ejecutivo de la reforma de esta ley, que bueno, que participan los distintos prestadores, que también participan algunas universidades, y participa el ente, que bueno, calculo que en el corto plazo generará un proyecto que también después se expondrá ante la comisión y ante los distintos bloques legislativos. Bueno, eso un poco, no quería dejar de decir, no vinculado por ahí con el tema puntual que era esta audiencia, el tema de los plaguicidas, el tema del uso racional y del agua, ya que estamos hablando de medio ambiente, que bueno, como se dijo acá, es un recurso escaso. Tenemos un planeta que el 75% es agua, pero solo el 3% es agua apta para consumo. Entonces, más allá que la ley tenga alguna intención puntual al uso racional del agua, me parece que hay que comprometerlo con un articulado puntual que obligue tanto a los prestadores como al Estado provincial como al ente a hacer continuas campañas y programas para el uso racional del agua, que bueno, que es un recurso escaso, y que, bueno, producto del cambio climático y todas estas situaciones que se dan, cada vez va a ser más escaso. Nosotros tenemos relevado como dato, en eso que se dijo acá, que la OMS da un promedio de 100 litros diarios por habitante para todas para las necesidades diarias que tiene. Bueno, nosotros tenemos las dos grandes ciudades de Santa Fe, tanto Rosario como Santa Fe, por encima de ese promedio, producto de distintas razones, producto del bajo porcentaje de micromedición que tienen, producto de la red, producto de la pérdida que tienen en el agua, lo que nosotros le llamamos el agua no contabilizada, es el agua que se produce y después el agua que le llega a los usuarios. Estamos muy por encima de esos 100 litros diarios. Así que bueno, nos gustaría también, y lo estamos tratando con fuerza en los lugares donde podemos, que también la ley contemple este tipo de aspectos, que me parece que son los que se vienen a futuro. Así que bueno, a disposición para discutir estas cuestiones del anexo A, lo que hemos trabajado, lo que hemos planteado, y bueno, le haremos llegar el trabajo a la Comisión de la Cámara de Diputados y con el resto de los actores también a dispuesto para seguir discutiendo. Gracias. Gracias, ingeniero. Le vamos a dar la palabra ahora al doctor Pablo Serra Mengui, que es docente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas de la UNL y también se desempeña como gerente de la Oficina Técnica para la Gerencia de Operaciones de ASA.
¿Qué tal? Buenos días. No sé si me escuchan bien. ¿Me están escuchando? Sí, se escucha perfecto. Bien. Muchas gracias, Lucía, por la invitación. Voy a hablar en nombre de la Universidad Nacional del Litoral, del Observatorio de Servicios Sanitarios. Estamos presentes quienes hablan y el doctor Luis Traba, que es el director del observatorio, en función de la temática que ha planteado. Nos parecía importante enmarcar la preocupación ambiental y la preocupación sobre el tema de los agroquímicos y el anexo 1 de la ley 11220 en un marco general. Decirles que lo que escuché a lo largo de esta audiencia en el grupo de estudios Upinense, diría que es un problema local, que hay que atenderlo localmente, y para eso la Universidad del Litoral tiene capacidades para colaborar con el grupo de estudios que está planteando esta preocupación y definir algún tipo de estrategia en ese sentido. Desde el punto de vista de la ley, lo que nosotros consideramos, poniendo el análisis a lo largo del tiempo, es que una ley como la 11220 vino a poner un marco regulatorio para la provincia de Santa Fe que por entonces no existía, dándole entidad a determinados organismos, espacios que trabajaban dispersos y sin una regulación concreta que abarcara toda la provincia. Como se mencionara en esta audiencia, la descentralización de obras sanitarias de la Nación dio lugar a un régimen parcial a través de la Dirección Provincial de Obras Sanitarias y también la existencia de otros organismos como el Servicio Provincial de Agua Potable Rural, que no necesariamente trabajaban bajo un mismo marco legal y tampoco trabajaban bajo una coordinación de la política del sector. En este sentido, hay un reconocimiento en la ley de los pequeños y medianos prestadores que no existía como tal, porque hay que entender también que de lo que se trata es de poder prestar el servicio y garantizar que lleguen a los usuarios, más allá de que las obras se ejecuten con mayor o menor pericia. Garantizar el derecho al acceso al agua y al saneamiento es una condición humana que solo se logra si las explotaciones cumplen con su cometido. Y celebramos que la ley 11220 haya traído la regulación como un elemento que se incorpora a lo que no existía en ese momento. Por lo tanto, visto desde ese punto de vista, hay un grado de superación respecto de la condición preexistente, más allá de las concepciones políticas que cada uno pueda tener sobre el caso. Y respecto de los parámetros de calidad, también la ley trajo un parámetro en términos generales más exigente de lo que existían previamente y de lo que existían a nivel nacional, tanto en el tema de agua potable, anexo A, como de efluentes locales, anexo B. Está claro que a lo largo de estos 30 años hay una dimensión tecnológica diferente y eso hace aconsejable que ambos anexos sean revisados. Y también es cierto, y acaba de ser expuesto a través de los expertos del EMRES, también hay expertos en aguas santafesinas, también en las universidades. Es importante que toda esa masa de información termine siendo parte del contexto de esta ley. Ahora bien, se hablaba de la posibilidad de una reforma, se hablaba de la posibilidad de una ley nueva. Para nosotros eso está bastante claro. La ley
en ese sentido, ha cumplido su ciclo. Fue hecho para un contexto y una situación que ya no se verifica. Por lo tanto, tenemos que ir hacia una nueva ley. Coincidimos en ese sentido con el interlocutor que habló anteriormente. La nueva ley debe estar regido por otros parámetros, pero debe ser superadora de esta. Y tiene que poner el foco en varios aspectos, pero debe ser sostenible en el tiempo. La sostenibilidad está dada por un montón de factores que podemos concebir y exponer en una audiencia, pero fundamentalmente la sostenibilidad la van a garantizar aquellos que puedan brindar los servicios y lo hagan de una manera que cumplan con las normas legales. Y esto no necesariamente es así. Y a veces no es una cuestión de pertinencia, no es una cuestión de querer o no, sino que hay condiciones y tecnologías que no siempre las tenemos disponibles, sobre todo aquellos servicios de micro, pequeña y mediana magnitud. No tienen capacidades para poder acceder a esas cosas y a cumplimentar esas cuestiones. De así que también es saludable la existencia de una regulación diferencial que se aplica a través, en este caso y en la provincia de Santa Fe, de aquellas pautas que pueda fijar en sus resoluciones el ente regulador. Podrán ver que desde el año 2006 en adelante el contexto ha cambiado en el tema sectorial. El cambio de un prestador provincial, estatal, respecto de un privado, cambia los ejes de la ley 020. No tiene sentido a esta altura hablar de concesionarios y no concesionarios. No tiene demasiado sentido, digamos, seguir trabajando sobre normas parciales que vayan resolviendo problemas puntuales. Entendemos que la nueva ley debe alumbrar un régimen integral. Integral para toda la provincia. Integral para todas las prestaciones. Integral para un prestador de primer nivel como ASA, pero también para un microprestador como una vecinal de un pueblo o de una ciudad en cualquier punto de nuestra provincia. En ese sentido, entendemos muy atendibles los problemas ambientales que se han planteado aquí, pero entendemos que hay deudas de mayor envergadura que deben ser resueltas desde el punto de vista ambiental, y voy a citar dos ejes fundamentales en los cuales entiendo tanto el Estado, tanto los prestadores, tanto las universidades no están dando las respuestas necesarias, o por lo menos los ejes. En primer lugar, todos los procesos ambientales de afectación que tienen que ver con la falta de depuración de los efluentes de saneamiento sanitario. El nivel de cobertura no ha alcanzado los niveles razonables, como sí lo han alcanzado las redes. Hubo quienes explicaron la cantidad de servicios que teníamos antes de la aplicación de la Sanción 020 y lo que tenemos hoy. Pero desde el punto de vista de los impactos ambientales, está muy claro que los niveles de cobertura son bajos y son deficientes, porque las prestaciones de esas plantas, aunque existan, tampoco están alcanzando los niveles mínimos aceptables. Y un segundo aspecto ambiental que a nosotros nos preocupa en sumo grado es que los beneficios del sistema provincial de acueductos va a traer aparejado que una importación de agua de largo plazo va a cambiar las condiciones del balance hídrico en cada una de las localidades. Y ese balance va a implicar afectaciones de contaminación en las napas, va a implicar cambios en las formas en que se vayan dando los procesos de extracción y de producción de agua. Y eso no ha sido suficientemente evaluado. Estos dos impactos ambientales son, a nuestro criterio, aquellos que van a marcar la agenda y que la ley no puede obviar. En este sentido, quisiera aportar algunas cosas que nos tienen que esclarecer sobre en qué marco nos estamos moviendo.
nos movemos legalmente en un marco regido inicialmente por el Código Alimentario Argentino, que data de principios de la década del 70, pero también concomitante con la Ley 11.220, en las mismas épocas, la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Ley de Riesgo Hídrico, son leyes que contribuyen a fijar un marco normativo, pero hay que articularlo, y no está articulado. Posteriormente, y en el proceso de los cambios que se vinieron dando, tenemos la Ley de Grandes Acueductos, tenemos la Ley General de Aguas, tenemos un mensaje que está en discusión, y no sé cuál es su estado parlamentario, respecto a cómo se explota el sistema provincial de acueductos. Y tenemos un régimen tarifario precario para el mismo sistema. En este sentido, la nueva ley tiene que alumbrar una articulación clara y concreta con estas normas aplicables. Debe incorporar el conjunto de normas aplicables de menor rango, que fueron dictadas por distintos organismos estatales, en particular el RES, y debe tener que alumbrar una focalización de los problemas, como hemos escuchado de los expositores de Rufino. Hay que tener en cuenta también pautas diferenciales. En el caso de las aguas subterráneas, más del 90% de las prestaciones que se tienen provienen de aguas subterráneas, vistos en cantidad, no en volumen. Y desde esa perspectiva debe ser el mayor foco, pero a nuestro entender, ese foco tiene que estar dada en las capacidades de explotación. Hay cuestiones simples, pero muy desatendidas. Por ejemplo, cuando un acueducto llega a una localidad y un pozo deja de explotarse, no estamos exigiendo la necesidad de que el pozo sea cegado. Eso es una fuente de contaminación potencial directa. Y eso pasa en la mayor parte de las prestaciones de la provincia. Estoy dando solo un ejemplo. Las capacidades de control de esas explotaciones y de las perforaciones. Yendo al tema de los agroquímicos y teniendo en cuenta las explotaciones de agua potable, poner sobre la mesa el hecho de que están fuera de control las explotaciones de agua subterránea de riego, que traen aparejado tanto mayor volumen de agua y posibilidad de contaminación que cualquier proceso de producción de agua potable de cualquiera de los prestadores que sí están identificados. Los productores rurales y las posibilidades de extracción de agua subterránea para riego no tienen el debido control y deben ser controladas y deben ser contempladas en la normativa, sea de una ley específica como la que reemplace la 11.220 o de otra complementaria. En este sentido, nosotros entendemos que también las capacidades vinculadas a la forma de explotación de las aguas subterráneas trae un proceso de contaminación anexo, que es la salinización de los acuíferos. Esa salinización se va generalizando por una explotación que no es sustentable, que no guarda relación con el balance hídrico. Y como se dijera aquí, también tenemos que ver el lado de la demanda, el uso racional. Eso hace a los equilibrios y eso hace a evitar procesos de contaminación. Finalmente, quisiera decirles que a nuestro criterio, la nueva ley debe poner en valor las 4 funciones fundamentales que tienen que ver con el sistema de servicios sanitarios. En primer lugar, el usuario. El usuario que no había sido contemplado en el régimen anterior y que solamente figura en un reglamento dentro de la ley 11.220. El usuario hoy tiene derecho humano
con un rango tal que debe ser contemplado. Ese acceso al agua y al saneamiento debe ser fijado en nuestra ley. El Estado provincial en el diseño y ejecución de las políticas como norte, teniendo los ODS a los efectos de cumplir con aquellas condiciones de acceso a los servicios. Y los prestadores que no podemos hablar como hoy el marco normativo, el concesionario y el resto del concesionario, del no concesionado. Esa es una clasificación que ya no existe y que tampoco representa nuestra realidad. Hay un montón de microprestadores, de pequeños prestadores y de medianos prestadores que deben ser tenidos en cuenta con la entidad suficiente. Celebramos, sí, que por una cuestión de economías de escala y por una cuestión de sostenibilidad de los servicios, esta provincia haya mantenido en un prestador principal a las principales ciudades para prestar el servicio. Porque estas inversiones requieren claramente, aquí y en cualquier parte del mundo, economías de escala. Ponemos en sí la advertencia de las debilidades que significan que muchas localidades se hayan desarrollado en separado un servicio de agua potable con un servicio sanitario, un servicio de cloacas. Es necesario que la ley contemple la necesidad de unificación y optimización de esas prestaciones. Es parte de la protección y sostenibilidad de los servicios. Y finalmente, la regulación y el control. La regulación y el control que durante mucho tiempo quedó fijada en un solo organismo y con escasa participación de otros actores que tiene la comunidad. Es necesario que la regulación y el control existan y habrá que repensar el modo en que institucionalmente esto se aplica para que los distintos intereses estén representados. Y hoy entendemos que no es así. Con esto, digamos, quiero cerrar la exposición de nuestra parte, volver a agradecer la convocatoria, ponernos a disposición de todos los actores, tanto de Rufino como de los interesados en el Estado, que la Universidad del Litoral tiene las capacidades para brindar apoyo en este sentido. Estamos a disposición. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Le vamos a dar ahora la palabra a continuación a la licenciada Patricia Sago, que es gerente de Infraestructura Técnica y Calidad de ASA. Bueno, buenos días a todos. Agradecer a Lucila y a su equipo técnico por brindarnos a través o invitarnos a participar en este espacio a través de nuestro presidente, el ingeniero Hugo Morzán. Entendiendo que este espacio de participación, por supuesto, genera interacciones positivas y sinérgicas para abordar la problemática que plantea la convocatoria. Bueno, en este espacio que me toca hablar a mí, quiero dejar claramente 3 ideas expuestas. Estuve escuchando la participación de los discursos de distintos oradores, con muchos de ellos realmente lo que yo tenía pensado para exponer, veo que hay coincidencia. En primer lugar, hablar sobre el marco normativo vigente y es mi rol comentarles sobre la estructura que tiene ASA destinada específicamente para el control de calidad. Con el marco normativo vigente, lo que yo voy a decir redunda, digamos, lo que ya vienen exponiendo los distintos asistentes de este conversatorio. Tenemos una ley del año 94, la ley de prestación de servicios sanitarios de la provincia de Santa Fe, después de tantos años que han transcurrido, ciertamente en virtud del nuevo contexto actual y demás, amerita revisión, actualización, modificación. En eso creo que rescato que todos los que participamos acá, por ahí de distintas, en representación de las distintas organizaciones, estamos coincidiendo con la necesidad de modificar nuestra ley provincial de prestación de servicios sanitarios. Esa ley
y acá sí lo quiero exponer, debe permitir establecer una nueva ecuación económica financiera pensando en una empresa estatal de servicios y saneamiento, ¿sí? Esto redundará en poder sostener el servicio y llevar adelante el servicio acorde a las exigencias de ese nuevo marco normativo. También esa ley debe permitir o abrir o dar herramientas para brindar el servicio fuera del área servida. Esto estuvimos, digamos, en discusión o en charla en Cámara de Diputados hace un tiempito atrás, brindar el servicio a barrios Renavat, y etcétera. Es función de ese nuevo marco normativo poder dar las herramientas para que el prestador pueda abordar la prestación de servicio. Este nuevo marco normativo debe estar articulado, por supuesto, con otras leyes que han sido promulgadas con posterioridad a la 11.220, y había ahí uno de los asistentes que hablaba de este organismo, digamos, de recursos naturales y demás, y hizo una participación ahí, como que eso no se, luego no se reglamentó en la provincia. Eso no es así, o sea que nosotros ahí tenemos la ley 11.717, la ley de ambiente, y este nuevo marco normativo de servicios sanitarios debe, por supuesto, vincularse con la 11.717, la 13.740, que es la ley de agua, la 11.730, que es la de recursos hídricos, la ley de grandes acueductos y demás. Debe existir una vinculación clara entre las normativas para después evitar los grises, los numerosos grises que hoy estamos teniendo. Y en relación, digamos, a los límites establecidos en anexo A y anexo B para agua potable 1 y para efluentes cloacales, también coincidimos que deben ser revisados, actualizados, claro que sí. Desde ese punto de vista estuvimos participando e interactuando con el ENRES, como bien lo mencionó Lionel Marmiroli, de acá de ASA. Estuvimos, digamos, participando en la actualización de ese marco normativo. Pero quiero hacer un paréntesis y decir que nuestro marco normativo actual debe ser actualizado. Sí, debe ser actualizado. Nos estamos ocupando, pero no por eso es un marco normativo débil. Muy por el contrario, es robusto y es exigente. Hay parámetros que hay que actualizar, por supuesto que sí, pero hoy, desde que se capta el agua hasta que se entrega al usuario, Agua Santafesina realiza una cantidad de entre 35 y 215 controles según el plan de muestreo que esté tocando en ese momento, para brindar el servicio y hacer llegar el agua potable al usuario. Entonces eso sí quiero rescatar, y también coincido con la intervención de Pablo Serra en tal sentido de que nuestro marco normativo es robusto en cuanto a las exigencias de estos parámetros que se controlan, que hay que mejorar siempre, todo es mejorable, pero no es que partimos, digamos, de una debilidad o de una ausencia de control. En tal sentido, comentarles que Aguas Santafesinas tiene una estructura específica para el control de calidad, que también está bueno difundirlo y que se sepa. Esa estructura está destinada a llevar a cabo el control analítico de agua, efluentes, insumos químicos, barros, biosólidos, etcétera, a través de 3 laboratorios que están ubicados en Santa Fe, Rosario y Reconquista. Estos laboratorios realmente están muy bien posicionados, y eso lo demuestran los controles intra e interlaboratorios que nosotros manteníamos con frecuencia, con el COFES, con el ENRES, y siempre salimos bien posicionados de eso. Y este grupo de calidad dentro de la estructura de Aguas Santafesinas no solamente se dedica al control, sino también a la asistencia técnica permanente de las áreas operativas en cuanto a lo que respecta a la definición, diseño de campos de captación de agua, procesos de potabilización, procesos de depuración y ambientales. En tal sentido, nosotros tenemos nuestro grupo de profesionales que trabajan en el área, tenemos de las carreras de grado de licenciatura en química, ingeniería química, ambiental, recursos hídricos, etcétera, etcétera, muchos de ellos, y es mi función destacarlo porque están a mi cargo, muchos de ellos con
formación de posgrado y muchos de ellos reconocidos en el ámbito académico y en el ámbito nacional. Esto es porque siempre por ahí miramos las cosas que faltan, pero también es mi obligación mostrarles el vaso medio lleno de que este prestador de servicio está controlando permanentemente y tiene el equipo técnico adecuado para hacerlo. En tal sentido, destaco el acompañamiento que tenemos de nuestros sindicatos, la cobertura de vacantes, digamos, de ayudarnos y complementarnos en la búsqueda de los perfiles específicos que se necesitan para mantener ese grupo de control y asegurar todo lo requerido, digamos, por el marco normativo. Bueno, yendo a la segunda línea que tenía previsto para comentarles, o pensaba, digamos, compartir con ustedes, es esto de pesticidas, sustancias tóxicas orgánicas y demás. A ver, dejemos en claro lo siguiente, esas sustancias naturalmente no están en el ambiente, esas sustancias llegan al ambiente por acción antrópica y quitarlas del ambiente implican procesos de descontaminación caros y muchas veces muy complejos y muchas veces hasta imposible. Entonces, perfecto, está muy bien el control, los nuevos parámetros, los nuevos límites, pero por favor no nos olvidemos acá de todo lo que es la prevención. Y en la prevención hay roles distintos entre lo que le corresponde al prestador de servicio y lo que le corresponde a la autoridad local o a otros organismos de control. Es decir, el prestador de servicio, que de hecho nosotros lo hacemos, porque en Aguas Santafesinas nosotros tenemos un departamento específicamente formado para lo que es recursos subterráneos, o sea, se buscan los mejores lugares para la captación de agua, se diseñan las perforaciones, hay un diseño base de perforaciones, se planifica cómo se capta el agua, con qué caudal y cómo son los tiempos de descanso, digamos, para garantizar la sostenibilidad y la sustentabilidad, porque nosotros lo que queremos es que nuestro sistema de captación sea sostenible y sustentable en el tiempo, si no estaríamos permanentemente, digamos, tratando de solucionar problemas, o sea, lo mejor, digamos, es trabajar de la mano de lo sostenible y lo sustentable. Pero, bueno, y en ese sentido el prestador de servicio también, por supuesto, que le corresponde definir, y así se hace, cuando una perforación se tiene que sacar de servicio, todo lo que es el plan de cierre, sellado, cegado de la perforación. Pero por favor no nos olvidemos que acá hay un rol importantísimo de lo que es la autoridad local, en lo que es identificar las áreas de recarga, definir perímetros de protección, cercanos, lejanos, regular qué actividades se pueden hacer en cada perímetro, dentro de cada perímetro. Esto, por supuesto, que va a tener que ver con una intervención del uso del suelo que por ahí se enfrenta quizás a otras cuestiones económicas, y ahí, bueno, tendrá que resolver, bueno, por supuesto que siempre está por encima de todo la prevención y la protección de los recursos, pero una cosa sin la otra, estaba mirando a ver si me olvidaba decir algo, una cosa sin la otra, digamos, no tiene sentido. O sea, está muy bien revisar el marco normativo, fijar límites y demás, pero no nos olvidemos de la pata importantísima que es la prevención. O sea, no vayamos luego a tratar de sacar del agua cosas que nosotros mismos, desde la actividad antrópica, estamos poniendo o generando el riesgo de contaminación. Más o menos esas eran mis líneas, lo que yo tenía pensado decir, pero como veo que me da un poquito más el tiempo, solamente como vi que de otros expositores sale el tema de efluentes cloacales y demás, acá decirles, fuera un poco de la charla o de los temas que estaban previstos en el conversatorio, decirles que ese marco normativo también tiene que ser claro en calidad de efluentes cloacales y en calidad de efluentes
no residenciales que descargan al sistema cloacal. No todo puede llegar o puede ser evacuado por el sistema cloacal. Nosotros, nuestra premisa básica es dar servicio al usuario residencial. Y quiero instalar este tema porque ciertamente el marco normativo debe ser claro y los usuarios no residenciales deben entender que no todo puede ir al sistema cloacal, que se tienen que hacer cargo del tratamiento de sus efluentes y por ahí deben elegir en el marco, digamos, de esta ley ambiental y del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, quizás otro curso o cuerpo receptor que no siempre tiene que ser la colectora o la cloaca. Terminando, digamos, de hilvanar esto de cloaca, decirle que sí, que es cierto que faltan plantas depuradoras de líquidos cloacales, sin embargo, se están desarrollando proyectos y búsqueda de financiamiento para terminar de completar las plantas de tratamientos de líquidos cloacales de las grandes urbes, porque en todo donde está aguas santafesinas, digamos, en los distritos, digamos, con cuerpos receptores más pequeños, más vulnerables, todas cuentan con tratamiento de efluentes cloacales y faltaba resolver o terminar de avanzar sobre la cuenca del río Paraná, que descargan directamente. Así que, bueno, Lucila, agradecerte la posibilidad de participar y también nosotros desde Aguas, bueno, a disposición de lo que necesiten, quedamos abiertos a consultas y demás. Muchas gracias, Patricia. Le vamos a pedir ahora que tome la palabra a Facundo Barrio Nuevo, que es secretario de Cultura del Sindicato de Obras Sanitarias de la Regional de Rosario. Buen día, ¿se escucha bien ahí? Bueno, muchísimas gracias a la diputada Lucila de Ponti por la convocatoria nuevamente, a esta convocatoria de parte de nuestro secretario general Silvio Barrio Nuevo, del Sindicato del Personal de Obras Sanitarias Rosario, quienes representamos a los trabajadores de todo lo que es la región sur de la provincia de Santa Fe. Obviamente saludamos esta convocatoria como lo hicimos en la anterior, en la cual también participamos presencialmente en la Cámara. La verdad que es un tema que a nosotros, los trabajadores y trabajadoras de la actividad, nos preocupa muchísimo. Estamos atentos a todos los movimientos que se van sucediendo y lo que podemos aportar, siempre estamos a disposición. Así que desde ya la diputada, muchísimas gracias por abrir las puertas, por convocar, y por generar realmente el espacio para la discusión y el debate sobre esta temática tan importante y tan menospreciada, a mi juicio, por la sociedad en general y fundamentalmente por el Estado, ¿no? Quien es, a mi criterio, quien más debería estar. Es en las ciudades, digamos, ribereñas, quienes estamos cerca del río Paraná y quienes no, quienes están bastante lejos. Entonces, digo, sobre esta inequidad, ¿qué es lo que debe hacer el Estado? Me parece que la pregunta fundamental acá es esta, ¿no? Es rescatar el rol del Estado, quien, creo yo, debe erigirse como un actor central, pero no solo parado sobre la lógica mercantil o la lógica de mercado, parado sobre viejos paradigmas de la gestión, de lo que tiene que ver con el servicio de agua y saneamiento, sino con una visión renovada, que es algo de lo que vienen hablando los anteriores oradores. Creo que esto de viejos paradigmas o viejas lógicas, en contraposición a la necesidad que la sociedad civil, con algunos representantes acá presentes hoy, están expresando, creo que está claro la necesidad del ayornamiento, la necesidad de un cambio de lógica. Recientemente la gerenta de ASA, Patricia, estaba hablando, por ejemplo, del caso de efluentes, y a mí me parece que en caso de efluentes y demás cuestiones, ¿no? Responden a esas viejas lógicas también, responden a lógicas donde lo principal es la cuestión de mercado, por lo menos en el servicio donde se está parado ASA, responde a cuestiones viejas, que no ponen ni al ambiente, por ende, ni al ser humano, como centro de la escena. Digo, y donde por más cuestiones que se mencionen de derecho humano al agua, de salud pública, cuestiones que estamos todos de acuerdo, evidentemente no está parado sobre eso la cuestión de la prestación, no está parado el ambientalismo, digo, nosotros hablamos de cuestiones ambientales y demás, digo, el ambientalismo desde mi postura, la postura
nosotros profesamos también desde el gremio, no es simplemente el cuidado del ambiente en el sentido de flora y fauna, sino también el ambiente pensado, como decía anteriormente el doctor Facendini, como una justicia social y ambiental, es decir, donde el ambientalismo tenga al ser humano también como centro, donde esté comprendido dentro. Entonces, para ser por ahí más expeditivo, cuestiones de ayornamiento, acompañamos totalmente, acuerdo con todos los oradores anteriores respecto al anexo A de la ley 11220, a la protección de los recursos hídricos. Tenemos la necesidad de una articulación de la normativa que inclusive, yo no soy jurista, pero pareciera ser hasta contradictoria, ¿no?, entre leyes de la misma jerarquía, porque tenemos una ley 13740 de protección de los recursos hídricos, que en algunos casos pareciera que por el accionar de las prestaciones de servicio estaría siendo colisionando a nivel jurídico con la ley 11220. Entonces, retomando un poco lo que decían, creo que hay una necesidad de articulación de todo el marco normativo, creo que esto lo decía el compañero Serramengui, importantísimo, ¿no?, que nos trae a colación también lo que está sucediendo con los acueductos, que nos trae también a la discusión central sobre el rol de ASA como institución de alguna forma central de todo lo que es la política de acueductos, a quien básicamente se le arrojó, por decirlo de alguna forma, la responsabilidad de hacerse cargo de los acueductos, cuando en un primer momento eso no era así. Digo, creo que no hay una cuestión simplemente jurídica, sino que hay una cuestión política de fondo, en donde ASA, por citar un ejemplo, ¿no?, pero también podemos hablar del resto de los prestadores de la provincia, ha quedado siempre relegada, ha quedado siempre en un, bueno, que esto continúe como sea y después veremos. Y esto hace, bueno, la ley 11220 mencionaban 28 años, si no me equivoco, pero hace 16 años que ASA se instituyó como sociedad anónima con participación del Estado, y sin embargo nunca se ha reformado la ley. Entonces, ahí claramente a los hechos nos remitimos, un pormenorizar la necesidad de ayornamiento, que se traduce como pormenorizar la situación de los recursos hídricos y de la revisión de la gestión de esto. Entonces, y además también una visión donde el Estado queda en un rol secundario o pormenorizado también, porque, digo, es el Estado quien regula la empresa ASA. La ASA no funciona como un ente, no sé, administrado por personas X, sino que el Estado tiene la potestad, la autoridad de aplicación, etc. Entonces, digo, el mismo Estado corriendo la jerarquía de la empresa que el mismo Estado gerencia o que administra. Entonces, creo que es momento, realmente, como lo expresamos desde el sindicato en la legislatura, en el encuentro anterior, de realmente tomar las riendas de esta situación, donde coincido también con algunos criterios que todos ustedes expertos en sus diversos temas han mencionado sobre prevención, como decía antes también Patri, prevención, sostenibilidad, sustentabilidad. Creo que ya esto, como lo he expresado también en otra oportunidad, creo que esto está todo estudiado, está todo revisado. Entonces aliento realmente a tipos de encuentro como esto que llama la diputada Lucila de Ponti, y que muchos legisladores también, de alguna forma, espero acompañen. Pero quiero decir, cuestiones como mayor participación de la con decisión, también se mencionó esto, una mejor comunicación, hacen a la jerarquización del tema, digo, y la integralidad de esto, también mencionado la cuestión de lo integral de la administración, no solo tiene que ver con la participación de todos los actores, ¿no?, sino también con la integración de las distintas regiones geográficas de la provincia, digamos, no es lo mismo una zona que otra. Entonces, es necesaria la participación de distintos actores, es necesaria darle entidad a estos actores, darle decisión, digo, no es simplemente, bueno, te escucho y terminaste y no me importa lo que dijiste, porque si no vamos a estar parados sobre siempre lo mismo. Y realmente esto no se va a transformar. Entonces creo que si estamos de acuerdo con el derecho humano de acceso al agua, la salud pública, la equidad social que representa el acceso al agua segura, estamos de acuerdo en la necesidad de jerarquizar esta temática y la actividad, insisto y resalto el rol del Estado en ello.
pero un Estado que no tome este tema como una cuestión secundaria o que simplemente se base en venir, inaugurar una obra y retirarse. Después esto hay que continuar administrándolo y no es simplemente una cuestión, pareciera ser una cuestión de simplemente de poner plata y retirarse, y esto no es así. Si bien obviamente las obras y el dinero es muy necesario, no lo es todo. Entonces necesitamos tener otro tipo de gestión sobre esta cuestión. Y en eso retomo también algo que se ha dicho en otra instancia y también nos hemos expresado así en la anterior convocatoria: los trabajadores somos un pilar fundamental y como parte de este viejo paradigma que yo señalaba antes, la visión sobre el trabajador de obra sanitaria o del trabajador de agua y saneamiento en general acompaña este viejo paradigma. Es decir, mirar o tener al trabajador de obra sanitaria como una cuestión menor, como una cuestión negativa, como si el recurso humano, llamado así por la empresa o por algunos prestadores, no fuera de jerarquía, o no fuera importante, o no haga a la cotidianidad del servicio, como si el servicio se hiciera solo, y gracias a los trabajadores. Entonces, trabajadores y trabajadoras. Entonces creo que la visión, la nueva visión, la nueva ley, digo, si esta nueva ley, si realmente, obviamente acompañamos la decisión de reformar enteramente la ley, pero si esta nueva ley no contempla algunas de las cuestiones que estaban mencionando y que muchos de ustedes también han mencionado ya, es como cambiar algo para que no cambie nada. Entonces realmente sería importante que el espíritu de la ley contemple esta visión ambientalista, pero de justicia social ambiental, el ayornamiento. Coincido con muchas ideas, ¿no?, de mecanismos de actualización, me parecieron muy buenas las intervenciones. Obviamente es jerarquizar a los usuarios en general, digamos, con participación, con voz, quizá con voto en contra de la forma. Existen muchísimas experiencias o estudios al respecto. Creo que hay muchísimo trabajo detrás de todo esto, pero insisto también, y para terminar, en la importancia de los trabajadores del gremio, que obviamente también requiere toda esta cuestión tener más recursos, obviamente, ¿no? Porque, como decía nuestro secretario general en la anterior intervención, se hacen muchas obras en muchos lugares, pero ¿quién las va a operar después? Porque la planta de trabajadores sigue siendo la misma. Entonces eso no cambia y se requiere más trabajo para el mismo plantel de trabajadores. Y digo, es necesario tener en cuenta esto, los recursos para dotar una empresa, si se quiere, del Estado, o una empresa que realmente abarque todas las necesidades que existen. Se necesitan muchos recursos del Estado para eso, para la operatividad de la prestación. Entonces es importante tener en cuenta la cuestión económica, ni hablar, pero para funcionar, digamos, en lo que es el servicio, en la prestación, no como lógica central, quiero ser claro en eso. Y bueno, obviamente también pensar los nuevos mecanismos de utilización de estos recursos públicos, que de hecho el Estado ya lo está ejerciendo. Digamos, la provincia de Santa Fe gira los fondos como aporte de capital, por ejemplo, a ASA, en contraposición a otras localidades que están también y que muchas veces no cuentan con estos recursos. Eso no es novedad para quienes tienen el servicio en cooperativas y en municipios. Entonces la cuestión es que, creo yo, apuntalar estas cuestiones, ¿no? La importancia del rol del Estado centralmente en esto, que realmente tome las riendas de la situación y la participación de todos los actores, fundamentalmente con una visión renovada sobre los trabajadores del agua y saneamiento de toda la provincia de Santa Fe. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Facundo. Le vamos a dar ahora la palabra al último orador, que es Patricio Acuña, de la Asociación Civil Muyuki de San Justo.
No se escucha, Patricio. ¿Los demás se escuchan? Sí, estamos escuchando. No sé qué está pasando. Yo escucho perfecto. Sé que alguna gente escucha y otra gente no escucha. Así que, bueno, seguí adelante, Patricio. Y mandás por escrito. Bueno, seguí adelante, Patricio. Yo no lo estoy escuchando y busqué a escucharlo por YouTube y tampoco se lo escucha por YouTube, por lo menos en el canal como lo tomo yo. Por ahí, Patricio, si pudiera apagar y volver a prender, en una de esas se activa. Muchas gracias, Patricio. Bueno, son los imponderables que suceden en estas épocas de la conectividad y que por ahí no podemos tener perfectamente resuelto. Bueno, vamos a finalizar entonces porque ya concluyó la lista de oradores. Les agradecemos muchísimo a cada uno y cada una de ustedes por la participación en este conversatorio, que la verdad nos ha dejado realmente un material repleto de información y de miradas desde distintas dimensiones para trabajar en un proceso de, bueno, cada vez estamos más convencidos de elaboración de una nueva norma. Creo que después de cada una de las audiencias vamos un poco consolidando esta mirada de que es necesario poder elaborar una nueva normativa para la provincia de Santa Fe respecto de la provisión del servicio de agua potable. Así que este es un proceso que también queremos realizarlo con una mirada participativa, es decir, pudiendo darle un espacio y un lugar
a los aportes que los distintos actores que forman parte del proceso y que vienen durante tanto tiempo realizando un trabajo de construcción de conocimiento y de construcción de aportes tan importantes, queremos que tengan un reconocimiento y una participación también en la elaboración de esta normativa, así que les vuelvo a solicitar que quienes puedan nos envíen por mail, ya sea digamos, un escrito respecto de la ponencia que realizaron hoy o cualquier otro material que tengan elaborado que ustedes consideren que nos pueda servir como insumo para la elaboración de esta norma, que por supuesto después vamos a poner a consideración de todos los actores con los que venimos llevando adelante este diálogo. Así que, bueno, sin más, les vuelvo a agradecer la participación y seguiremos en contacto con este objetivo que a todos nos convoca y nos une en términos de poder garantizar un mejor derecho al agua, entendido como un derecho humano fundamental para todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Santa Fe. Así que muchísimas gracias. Ahí en el chat queda el mail, y si no, cualquier cosa también nos hemos estado comunicando por mail para enviarles el link y confirmar la participación. Así que bueno, seguimos en contacto a través de ese medio. Muchísimas gracias. Gracias, Lucila, muy amable por todo.